Academia Cristo, aquí tu paz. Hola y bienvenidos. Si hay un solo Dios y una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias cristianas diferentes? Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia Evangélica, los Bautistas, los Metodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de las razones son históricas, otras son políticas y otras son doctrinales. Para responder a esta pregunta, comencemos por el principio. San Pablo y sus compañeros misioneros, Bernabé, Silas, Timoteo, Lucas, Juan, Marcos, Tito y otros, plantaron las primeras iglesias cristianas en el mundo gentil o no judío. Lo hicieron a través de 3 viajes misioneros. Pedro y Santiago eran líderes entre los cristianos judíos. Otros discípulos fueron a otros países. Al crecer la iglesia cristiana, se centró en 7 ciudades principales. Estas 7 ciudades se conocen como llamadas sedes del cristianismo: Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma, Éfeso, Constantinopla y Corinto. Con el tiempo, se desarrolló una cadena de mando o jerarquía religiosa. En la congregación local estaba el presbítero, una palabra que significa anciano, pastor o sacerdote. La palabra del Antiguo Testamento para el mismo, un supervisor, supervisaba a varios sacerdotes o pastores. La palabra para supervisor en griego es obispo. El que supervisaba a varios obispos era el primer obispo, que en griego es arzobispo. El cardenal supervisaba a los arzobispos. Cardenal proviene de una palabra latina que significa bisagra, porque se articulaba en esta posición. Finalmente, sobre todo, estaba el Papa o el Padre. Con el tiempo, lo que fue simplemente la Iglesia cristiana llegó a ser conocida como la Iglesia Católica Romana. Fue llamada católica, una palabra que significa universal, porque la Iglesia cristiana se encontraba en todas partes. La palabra romana fue agregada debido a los 7 centros del cristianismo. Roma se consideraba a sí misma la primera entre iguales, primus inter pares, en latín, y ejercía autoridad sobre los otros 6 centros. Esto continuó sin respuesta hasta el año 1054 después de Cristo. Luego, el obispo de Constantinopla se negó a reconocer la primacía del Papa y se produjo una división en la Iglesia cristiana. La causa de la división fue principalmente política, aunque hubo algunos problemas doctrinales menores involucrados. Como resultado, nació la Iglesia Ortodoxa Oriental. El líder de la Iglesia Ortodoxa Oriental es el patriarca. Ahora había 2 iglesias cristianas: la Iglesia Católica Romana en el hemisferio occidental y la Iglesia Ortodoxa en el oriente. Esta situación continuaría durante los próximos 4 siglos y medio. Luego, en 1517, la fecha tradicionalmente utilizada como el comienzo de la Reforma, bajo el liderazgo de Martín Lutero, se produjo otra división en la Iglesia cristiana. Si bien la división entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental era más política que doctrinal, la división en 1517 fue sobre enseñanzas, no sobre política. Finalmente, bajo el liderazgo de Calvino y Zwinglio, casi simultáneamente, la Iglesia luterana se fragmentó, dando lugar a lo que hoy llamamos las iglesias protestantes. Echemos un vistazo rápido a los 3 líderes religiosos, comenzando con Martín Lutero. Martín Lutero nació en Alemania en 1483 y murió a la edad de 62 años en 1546. Lutero había terminado sus estudios de Derecho cuando, en cumplimiento de un voto personal, ingresó en un monasterio estricto y se convirtió en un monje. Reconociendo sus habilidades, Lutero fue dirigido a estudiar para el sacerdocio. Pronto obtuvo su maestría y luego su doctorado y fue enviado a ser profesor de Biblia en una nueva universidad establecida en Wittenberg, Alemania. Durante el tiempo de Lutero, la Iglesia Católica Romana vendía indulgencias para recaudar fondos para construir lo que hoy se conoce como el Vaticano.
Algunos de los sacerdotes nombrados por el Papa para vender estas indulgencias adjuntaron falsas promesas a las indulgencias que vendían. Cuando Lutero vio lo que estaba sucediendo en su parroquia, escribió 95 tesis o declaraciones en latín condenando estos abusos y los clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Quería invitar a un debate académico para corregir este error. Estas 95 tesis fueron traducidas rápidamente por otros y debido a la reciente invención de la primera imprenta de tipo móvil, distribuida ampliamente. Esto tuvo lugar el 31 de octubre de 1517. Se considera el nacimiento de la Reforma de la Iglesia. Lutero es reconocido como el reformador de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, los luteranos se apresuran a señalar que la contribución de Lutero no fue inventar una nueva teología, sino devolver a la Iglesia el simple mensaje del Evangelio que existía en la época de Cristo. Sin duda, uno de los mayores aportes de Lutero fue el de la traducción de la Biblia al idioma alemán, dándole acceso directo a las personas comunes a la palabra de Dios. La Reforma luterana se extendió por toda Europa, pero, como se mencionó, no pasó mucho tiempo antes de que hubiera una división en la Iglesia luterana. Hombres como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio se convirtieron en los padres espirituales de lo que hoy llamamos las iglesias reformadas o protestantes. Juan Calvino nació en 1509 en Noyon, Picardía, Francia. Formado originalmente como abogado humanista en la Universidad de Orleans, se separó de la Iglesia Católica Romana alrededor del 1530, a la edad de 21 años. Después de que la tensión religiosa estalló en una violencia generalizada entre los cristianos protestantes en Francia, Calvino huyó a Basilea, en Suiza, en 1536. A la edad de 26 años, publicó la primera edición de las Instituciones de la Religión Cristiana, un primer intento de estandarizar las teorías del protestantismo. Murió en 1564 en Ginebra, Suiza. Ulrico Zwinglio nació en 1484 en Wilhaus, Suiza. Fue un teólogo protestante suizo y reformador con una sólida formación humanista. Zwinglio fue ordenado como sacerdote católico en 1506, pero sus estudios del Nuevo Testamento lo llevaron a convertirse en un reformador. En 1522, predicaba la doctrina reformada en Zúrich, un centro para la reforma. Murió en la batalla de Kappel, una batalla entre las fuerzas procatólicas y pro-reformistas, el 11 de octubre de 1531. Su teología fue, en su mayor parte, absorbida y sustituida por la de Calvino. Calvino y Zwinglio estuvieron de acuerdo con Lutero en muchas áreas, sobre todo el pleno y gratuito perdón de los pecados por los méritos de Cristo. Pero difirieron con Lutero sobre el bautismo, la Santa Comunión, la doctrina de la conversión y la elección, y algunos problemas externos. Calvino y Zwinglio creyeron que Lutero hizo un buen comienzo, pero no lo suficiente para limpiar la Iglesia de ciertas prácticas católicas. Lutero, en cambio, creía que hubo muchas cosas que fueron simplemente prácticas o tradiciones que no cambiaban la doctrina y no estaban mandadas ni prohibidas por la palabra de Dios. Por lo tanto, deben ser respetadas. Nuestra mirada sobre el desarrollo de la Iglesia cristiana hasta ahora ha sido sobre todo histórica. En la próxima lección veremos doctrinalmente lo que estas iglesias tienen en común, así como algunas diferencias. Ahora le pido que continúen con el ejercicio de revisión y refuerzo y luego continúen con la próxima lección. Bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz.